Damos la bienvenida a Guido Ranguñi, vicepresidente de ASAP, y Andrés Mitchell, secretario de Política Económica de la provincia de Córdoba. Mientras ellos van tomando ubicación, les contamos un poco más. Ranguñi Guido es licenciado en Economía, actualmente es el vicepresidente de ASAP. Se desempeñó 25 años en distintas áreas de administración pública nacional. Se desempeñó también como docente en varias universidades. Realizó consultorías nacionales e internacionales en diversos temas: inversión pública, proyecciones fiscales, impacto fiscal de medidas de política y articulación entre planeamiento y presupuesto por la provincia de Buenos Aires, de Mendoza y también la República del Paraguay. Les contamos que Andrés Mitchell, les pedimos que si ya están presentes, que vayan tomando ubicación. Tiene una diplomatura en políticas basadas en evidencia, es magíster en economía por la Universidad Nacional de Tucumán, licenciado en economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Actualmente es secretario de Política Económica del Ministerio de Economía y Gestión Pública por el gobierno de la provincia de Córdoba. Fue director de Córdoba Acelera de la Municipalidad de Córdoba, subsecretario de Datos y Análisis Estadísticos de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, Argentina. Le damos la bienvenida también a Fabián Turiansky, director de la filial Buenos Aires de ASAP, quien estará como moderador de este panel. Buenos días, los dejamos en manos del moderador. Hola, hola. Bueno, primero gracias a todos. Voy a ser breve con los anuncios y agradecimientos. Ya Gonzalo agradeció a todos. Así que vamos a darle la palabra directamente a Guido, que empiece, y después seguimos con Andrés. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. A ver, ahí me escuchan, ¿no? Sí. Muy buenos días a todas y a todos. Ahí veo que el reloj ya arrancó, que tengo que apurar. Empezamos, damos inicio entonces a... Perdón, acá estoy viendo mi imagen. Si se puede poner a la presentación, muchas gracias. Entonces, damos inicio a las presentaciones del seminario, primera presentación. Yo voy a hacer algunas reflexiones generales de carácter conceptual sobre el rol de la inversión pública en el desarrollo social y productivo, y posteriormente voy a poner el foco en los sistemas de inversión pública. Ese es un poco el objetivo. Cuando hablemos de los sistemas de inversión pública, voy a principalmente a plantear algunos dilemas y algunas recomendaciones. La idea un poco es poner en cuestión algunas afirmaciones o verdades instaladas, desmitificar algunas cuestiones y, bueno, plantear ahí algunas cuestiones que siempre despiertan después consultas y reflexiones. Entonces, paso a la primera instancia, reflexiones generales. Bueno, en primer término, cuando hablamos de desarrollo, a diferencia de lo que usualmente identificamos como un proceso de crecimiento, donde, por ejemplo, en el crecimiento económico, lo que estamos viendo son incrementos en las cantidades producidas de bienes y servicios. Por supuesto que los procesos de crecimiento no son totalmente uniformes, puede haber distintas velocidades en los distintos sectores, pero en líneas generales, un proceso de crecimiento no tiene modificaciones radicales significativas en su lógica de funcionamiento, en las relaciones entre los distintos actores económicos y agentes económicos. A diferencia de este tipo de procesos, los procesos de desarrollo tienen como cuestión intrínseca y esencial la transformación. La transformación es la esencia del desarrollo. El desarrollo naturalmente implica un poco más que la transformación, pero en términos generales uno lo puede caracterizar de esta manera. Y la transformación es un fenómeno tanto en el plano social, en el plano productivo, en el plano científico, tecnológico, cultural, en todos los planos. Son procesos que se dan de manera continua. Que se den de manera continua no significa que siempre tengan la misma velocidad. Hay momentos, hay instancias, hay periodos en donde los procesos de transformación se aceleran. Opera
una dinámica que probablemente se retroalimente en las distintas dimensiones, social, productiva, tecnológica, científica, cultural, y se genera saltos, podríamos llamarlo así, en términos de la transformación de las sociedades. Simplemente como para poner una referencia que todos más o menos conocemos, pensemos en lo que fue el periodo que va de 1890 a 1920. En ese periodo se dan determinadas invenciones, avances, dispositivos nuevos, independientemente de la causa. No es el objetivo de esta presentación hablar de las causas, tiene que ver seguramente, gran parte de las causas están asociadas a el desarrollo científico que se dio durante el siglo XVIII, principalmente en el siglo XIX, y hacia fines del siglo XIX esos avances científicos devinieron en avances concretos, materiales concretos. Sí. Perfecto. Bárbaro. ¿Me escuchan bien ahí? Bien. Esos avances que se dio en ese periodo, en esos 30 años de la historia de la humanidad, implicaron, por citar algunos casos, ¿no?, la aparición del teléfono, la aparición del avión, la aparición de la energía eléctrica aplicada a objetivos y soluciones concretas para la vida diaria, la aparición de la radio, del cine, o sea, una cantidad enorme de elementos, de dispositivos que modificaron la vida de la gente, la forma en que la gente se relacionaba. Por supuesto que inicialmente, en 1920, el teléfono, el automóvil, no eran accesibles para la mayoría de la gente, naturalmente, para gran parte de la sociedad lo conocían, lo habrán usado eventualmente, pero muchos de ellos no están disponibles en los hogares. Pero más allá del acceso, lo que está claro es que esas invenciones modificaron las relaciones profundamente. Esas modificaciones también se verificaron incluso en aspectos que no tienen que ver estrictamente con lo material, por ejemplo, el arte, los movimientos, los cambios de paradigma que se dieron en el arte, aparición de movimientos de abstracto, el cubismo. Hubo un cambio en ese momento de la historia que fue claramente integral, en poco más, poco menos, pero todas las disciplinas dieron verdaderamente saltos cualitativos, hubo cambios de paradigma. También las relaciones entre la gente y las sociedades se organizaron de manera diferente en ese periodo. Los estados, los cambios se modificaron los equilibrios de poder entre los distintos países, nuevos equilibrios geopolíticos que eclosionaron en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y también en parte la Segunda Guerra Mundial, que se dio ya fuera de este periodo de 30 años, la Primera Guerra Mundial en 1914, 1919, hacia fines de este periodo que estoy señalando, pero la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45 también tiene que ver un poco con reacomodamientos geopolíticos que se dieron en ese periodo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno lo ve en perspectiva se hace más evidente que hubo un momento de la historia bastante reciente, nuestros abuelos o bisabuelos, depende de la de cada uno, lo vivieron, nacieron en un mundo completamente diferente. El que nace en 1890 y tiene 10 años en 1910, vive en un mundo a los 10 años con conciencia de su entorno, tiene conciencia de un mundo que es completamente diferente a lo que fue 20 años después, 25 años después, pero completamente diferente. Probablemente, visto a nivel global, como una única unidad de análisis, por supuesto que los distintos países tuvieron distintas velocidades en que se iban incorporando este desarrollo, esta transformación, pero lo que está claro es que desde 1920, 1925 hasta 1990, 1995, los cambios que se dieron fueron más de carácter cuantitativo, o sea, se masificaron, se hicieron más baratos, más accesibles, se mejoraron quizá la calidad de algunos productos, pero los productos que esencialmente se crearon en aquel momento de la historia son los que después perduraron y el crecimiento se dio la evolución se dio más por el lado del crecimiento que por la transformación. Naturalmente pasaron muchas cosas en el mundo entre 1920 y 1990, no estoy diciendo que no haya pasado nada, pero lo que está claro es que hubo un momento en la historia donde fue muy significativa la transformación. Lo traigo a colación porque nosotros, esta generación, todos los que estamos acá, nacimos en un mundo completamente diferente al que vamos a tener, que tenemos hoy y al que vamos a tener probablemente en 5 o 10 años. Yo creo que estamos viviendo una transformación más o menos de la profundidad y alcance más o menos similar a los que vivieron mis abuelos o los abuelos o bisabuelos de ustedes.
Esta transformación, no tiene sentido profundizar mucho, ¿no? Pero cambia, ustedes lo saben, todos lo sabemos, cambia radicalmente la forma en que nos relacionamos entre nosotros como individuos, la forma incluso en que se está relacionando los individuos como ciudadanos. Hace 30 años, si una persona tenía una idea que podía llegar a tener repercusión en la sociedad, para poder expresarla tenía que ir a un medio de comunicación, tenía que pasar los filtros típicos de una organización como un medio de comunicación, o ir a un partido político, y que también es una institución. Hoy por hoy, una persona que tenga una idea que pueda tener repercusión y rebote en la sociedad, con un teléfono en su casa puede empezar a generar contenido e inmediatamente se transforma en una persona conocida y una persona que puede acceder a distintos niveles de gobierno. Esto no solamente pasó en Argentina, que es el caso que tenemos actualmente, que no había un partido político tradicional, sino también pasa en otros países. Entonces, estamos, y esto es simplemente un botón de muestra, ¿no? Estamos ante un cambio, un proceso de cambios muy radical. Estamos también ante la incertidumbre. Bueno, el último eslabón de estos cambios, lo comentó Gonzalo y lo incluimos como parte del temario, es la inteligencia artificial, que es relativamente novedosa y que todavía no sabemos hasta dónde nos va a llevar. El cambio de la desaparición de determinadas rutinas de trabajo que no se van a hacer, profesiones enteras que se están poniendo en telejuicio, incluso actividades vinculadas a la creación, actividades creativas. Entonces, la realidad es que estamos en una transformación muy profunda. Y esta transformación definitivamente no se puede frenar. No hay chance, de la misma manera que no se pudo frenar en aquel momento, en 1900, 1910, un Estado, un país quería abroquelar, sino que no entren los autos, el avance, ¿no? Los autos, el teléfono, lo que fuera, quizá podía retardar un periodo, años, pero no, tarde o temprano avanza. Entonces, lo importante acá es entender, lo que yo quiero transmitir es, la transformación es exageradamente profunda y abarcativa la que estamos viendo hoy, solamente creo comparable a la de aquel periodo que les comenté. No sabemos hasta dónde va a llegar y es imparable. Entonces, ahí la cuestión, ¿eso sucede con o sin Estado? No, el Estado no tiene chance, la acción pública no tiene chance de frenar esa transformación. Ahora bien, entonces, ¿eso qué significa? ¿Que el Estado se retira y no tiene nada para hacer, se queda de brazos cruzados? Definitivamente que no. Es difícil saber cuánto puede incidir y cuánto no, yo creo que nadie lo sabe, cada uno podrá tener su opinión al respecto, pero lo que está claro, me alejo, perdón, porque me volví a acercar, lo que está claro es que el Estado tiene la posibilidad en ese proceso, en esa dirección hacia donde avanza la tecnología, las relaciones productivas, los nuevos paradigmas tecnoproductivos, el Estado tiene la posibilidad de, por lo menos, intentar incidir, intentar mitigar algunos de sus efectos, intentar adoptar alguna estrategia, porque el sendero está claro, la dirección está clara. Ahora bien, la trayectoria, la autopista, digamos, pero hay un montón de alternativas, de caminos laterales, de estrategias que te conducen en esa misma dirección, pero que de acuerdo a cuál el Estado, ¿no? A cuál decida y por la que apueste, puede ser que ese proceso de transformación sea muy traumático, poco traumático o satisfactorio. La verdad, la transformación trae efectos buenos, malos y buenos y malos a la vez, porque es más complejo que la mirada binaria y dicotómica de lo bueno y lo malo. Hay procesos que son buenos para algunos y el mismo proceso para otros actores sociales son negativos. Entonces, el Estado ahí sí tiene claramente un rol donde intervenir para mitigar determinados efectos, para ralentizar otros, para potenciar los positivos. Entonces, para gestionar ese camino de transformación. Ahora bien, ¿y cuáles son las herramientas, los instrumentos con los que cuenta el Estado? Son varios, no son muchos, son varios. Por supuesto que está toda la cuestión regulatoria, que en este tipo de procesos son claves, está la cuestión de los incentivos o las estrategias específicas, concretas. También están la acción concreta a través de programas típicamente de gasto corriente, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la educación, que es esencial en esta etapa, en este tipo de procesos que estamos viviendo. Y también está la inversión pública, que tiene, por obvios motivos, obvias razones, tienen características diferentes a los otros tipos de intervención. Una regulación, si se aplica y después se
se verifica que es inconveniente, se puede claramente modificar y volver a ir probando. Con una acción de gasto corriente, con un programa presupuestario, también, en términos generales, se puede ir en una dirección y después se puede ajustar. La inversión pública no tiene esa característica, porque una vez que uno hace un puente en un lugar, el puente está en ese lugar y no está en otro. Si le hiciste el puente, si el camino lo hiciste hacia el norte porque pensaste que el desarrollo iba a ser por litio y después resulta que, por el motivo que sea, o porque se descubrió un mineral que tiene las mismas capacidades y es más económico y el litio desaparece, no la vas a poder llevar a otra región de Argentina, es obvio. Y aparte el proceso de maduración que implica desde que lo pensás, lo diseñás, lo implementás, lo ejecutás y está operativa. La infraestructura muchas veces depende de la infraestructura, puede demorar años, 3, 4, 5 años, con lo cual para implementarlo ya tenés un horizonte temporal que no es corto y una vez que lo hiciste, hecho está y tenés pocas posibilidades de modificarlo. Entonces, la inversión pública claramente es uno de los instrumentos que tiene el Estado a mano, pero tiene estas características. ¿Qué es la inversión pública? Y miro la parte de ver esto, veo el reloj, me toca apurar. La inversión pública no hay que entenderla como un conjunto de intervenciones, o sea, de obras que cada año los gobiernos deciden. La inversión pública trasciende el conjunto de obras, el listado de obras es básicamente el resultado de otras dimensiones de lo que compone la inversión pública. La inversión pública está compuesta de un conjunto de normas, procedimientos, de instituciones, de metodologías, de capacidades, y también un instrumento de información y gestión, que son los bancos, los conocidos como, bueno, en el caso de Naciones, el BAPIN, pero los bancos de proyectos de inversión. O sea, todo eso compone lo que es la inversión pública y el conjunto, el resultado del listado de obras, básicamente es el resultado de todo ese conjunto de dimensiones del sistema de inversión pública. Entonces, sistema de inversión pública. En el caso de Argentina, bueno, lo comentó Gonzalo hace un ratito, el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, cumple este año 30 años. Hicimos en la SAP hace poco una jornada conmemorativa. Les sugiero a los que les interese que vean en la página de la asociación, en nuestra página, porque están todas las presentaciones, los videos y los PowerPoint colgados, son presentaciones relativamente cortas, la verdad que estuvo muy buena la actividad, pero bueno, lo cierto es que se cumplieron 30 años de esa instancia y en estos 30 años pasaron muchas cosas. Ahora bien, terminado la descripción más de carácter contextual de lo que es el momento en que estamos transitando, de transformación profunda, me gustaría plantear algunos dilemas propios de los sistemas de inversión pública. Como les comentaba antes, cuando se habla de sistemas de inversión pública hay algunas afirmaciones que se dan de manera taxativas, contundentes, que me permito, bueno, un poco en virtud de mi experiencia personal y de mi criterio de opinión propia, personal, poner un poco en cuestión. Me interesa poner un poco en cuestión estas afirmaciones que generalmente se hacen cuando se hablan de los sistemas de inversión pública. Los expongo acá como dilemas, ¿no? Cuando se habla de sistema de inversión pública, naturalmente, una obviedad, siempre se plantea que el objetivo es alcanzar la máxima eficiencia de la intervención, de las inversiones públicas. Y eso se traduce en concreto en las normas, está por lo menos en la norma argentina y de varios países de la región, se traduce en concreto, se materializa en elegir los mejores proyectos. La idea es elegir los mejores proyectos, los que tienen, la norma establece eso, los que tienen mayor tasa de retorno social. Y en el caso de Argentina y también en varios países de la región, el foco, el centro de gravedad de la intervención del sistema de inversión pública, si bien en la ley de inversión pública se establece, bueno, que abarca todas las etapas, ¿no? Desde la idea, la instancia más embrionaria, ¿no? La idea de un proyecto, la formulación, la evaluación, la inclusión del presupuesto, la ejecución y después la evaluación ex post. Lo cierto es que el SNIP en el caso de Argentina y en casi todos los países de la región se focalizan en el proceso de control de la formulación y evaluación que llevan adelante los organismos y en el proceso de priorización y selección de los proyectos que se incluyen en el presupuesto. O sea, en la formulación del presupuesto de inversiones. No porque la Dirección de Inversión Pública tome decisiones, no es un actor que no es su competencia, pero sí lo gestiona.
Entonces, eso es un poco el dicho en 2 minutos, podemos hacer un seminario sobre inversión pública, ¿no? Pero dicho de manera muy sintética, ese es el foco, el centro de gravedad de los SNIP. Ahora bien, planteo acá algunas preguntas que voy a leer. Un buen SNIP, un buen sistema, o sea, bien formulado, con buen nivel de capacitación de todos los actores intervinientes, tanto a nivel central como en los organismos, buenas instituciones, buenos procedimientos, buena metodología, buen banco, buen instrumento de información y de gestión, que es el banco de proyectos. ¿Eso garantiza que la inversión va a ser buena? Bueno, definitivamente no lo garantiza. Y ahora me remito un poco a lo que hablábamos anteriormente hace un par de minutos. En un proceso, en un mundo con cambios tan radicales, donde la trayectoria está más o menos clara, pero los caminos para avanzar en esa trayectoria no son tan evidentes, por ejemplo, en términos, no sé, energéticos. ¿Quién sabe y quién tiene la verdad revelada respecto de si la apuesta de ir por litio es mejor que ir por la hidrógeno azul o por la hidrógeno verde o por la eólica o por la hidroeléctrica? La realidad es que no está escrito eso y es muy difícil. Por supuesto que para quien defiende la energía eólica es fácil la respuesta, lo mismo que para quien defiende o está convencido de hidrógeno verde, hidrógeno azul o litio. Pero lo que está claro es que hay muchas alternativas y no está claro cuál es la más adecuada o la que va a ser más exitosa, la más conveniente para el país, e incluso puede pasar, que es un poco lo que comentaba antes, las cosas, los efectos, las incidencias, las implicancias que pueden ser buenas y malas a la vez. Una decisión estratégica de ir por un determinado paradigma energético puede ser bueno para una región del país y muy malo para otra. O sea, la realidad es muy compleja. Entonces, hacer una afirmación tan taxativa en términos de, bueno, buenos sistemas de inversión pública, suena lindo, pero buenos sistemas de inversión pública te garantizan buenas decisiones y no es tan así. Si la estrategia del país fue desacertada o, porque incluso hay factores que lo trascienden, fue acertada, pero resulta que en 2 años se descubrió un nuevo mineral o hay otro actor en el escenario mundial que es productor de esa materia prima, o hay un acuerdo entre China, que es un demandante clave de esta materia, de este insumo, con otro país, aunque tengan precio más alto, y le compran a ellos y no a nosotros. O sea, hay un montón de factores. Entonces, la inversión pública, un buen sistema de inversión pública no te va a garantizar que la inversión va a ser exitosa. Ahora bien, la otra pregunta, ¿puede el SNIP elegir el mejor proyecto? Voy a leer las 3 próximas que tienen una misma respuesta. ¿Existe un instrumento analítico sistematizado que permite identificarlo al mejor proyecto? ¿Es una decisión estrictamente técnica? Bueno, como comentaba antes, en la normativa y muy usualmente en los espacios de discusión sobre inversión pública se sostiene esta afirmación, la respuesta tiende a ser afirmativa. Yo no digo que no sea afirmativa, yo lo que digo es que es relativo. Me interesa poner el foco en eso. Y voy a citar un ejemplo. A ver, pongamos una problemática, un problema de inseguridad, ¿no? Ante ese fenómeno, ante ese problema, supongamos que hay 2 gobiernos, o 2 posibles gobiernos, que identifican esa situación como problemática y tienen la intención y la idea de la vocación de intervenir para resolverlo. Bueno, si este gobierno es de orientación más progresista, si gana las elecciones, difícilmente haga cárceles, amplíe las cárceles, difícilmente mejore el armamento, difícilmente compre motos más rápidas para agarrar más fácilmente a los delincuentes. Por más que venga alguien de la Dirección de Inversión Pública o de donde sea y le diga, no, la TIR de esos proyectos, de esas intervenciones me da 17%, y la TIR de centros de contención juvenil, centros deportivos, centros sociales, centros de capacitación, me da 15%. Te van a decir, no, yo voy a hacer lo segundo, es mi vocación, es lo que yo creo, la manera en que se resuelve la problemática, no va por ahí. Y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, y es razonable que así sea, porque si no hay una contradicción que no es solamente con una acción concreta, sino con una cosmovisión general. Y si un gobierno o un partido, un presidente o presidenta o postulante, ¿no?, es elegido en determinada línea, es razonable que sostenga esa línea porque
entiende el mundo desde ese lugar y no lo va a modificar porque alguien le diga la TIR da 2 puntos más alto de acercársele cuando quiere hacer lo otro, y lo mismo a la inversa. Eso es muy importante tener presente porque los sistemas de inversión pública en lo formal no están estructurados así. En lo formal establecen que tiene que ser elegido el mejor proyecto. Entonces, y la otra pregunta, que ya es de carácter más técnico, simplemente lo planteo, no tiene sentido, digamos, desarrollarlo acá, es si existe un instrumento analítico. Por supuesto que hay gente, uno ve un manual de evaluación de proyectos y el instrumento analítico está. Ahora bien, porque todo se le puede poner precio desde la teoría. Ahora bien, ¿es factible eso? ¿Es posible? ¿Cuáles son los supuestos que están atrás cuando uno toma un proyecto de corte social o contra, no sé, un proyecto de un puente? Es muy difícil. ¿Y dónde se incorpora en esa evaluación la conflictividad política que puede llegar a traer una situación de no atención cuando en definitiva no tiene reflejo económico en cómo se mide la TIR, porque la TIR social, pero uno sabe que puede generar una situación de conflictividad política que puede derivar en lo que sea. Entonces, la realidad es que el instrumento analítico, en este caso la tasa interna de retorno social o cualquier otra que se pueda utilizar, son instrumentos que no pueden estar ausentes. Lo que sí no puede ser, no son determinantes. En la práctica no operan así, ningún gobierno toma decisiones de esta manera. Nadie dice voy a hacer una ruta en vez de una cárcel porque me dio más alto, o el ejemplo que daba antes. Entonces, es muy importante tener presente esto cuando uno piensa en un sistema de inversión pública. Bueno, ahora después lo voy a comentar en las recomendaciones, algunas cuestiones al respecto. Y la siguiente pregunta es, ¿está el SNIP en argentino formalmente estructurado para lograrlo? Un poco también lo respondí. Formalmente tiene una pretensión ilusoria, como gran parte de los sistemas de inversión pública en la región, está estructurado bajo la pretensión de que se elige mejor proyecto, con lo cual no está estructurado bajo este enfoque. Y la pregunta es si está articulado con las provincias. Tampoco hay una articulación con las provincias. El Sistema Nacional de Inversión Pública opera y los sistemas provinciales, en donde hay sistema, pueden en tal caso tomar conocimiento de lo que se incorpora en el Plan Nacional de Inversión Pública, en el PNIP, una vez que se formula el presupuesto, pero no están articulados formalmente. Y es un tema importante, es un tema central. Ha habido avances al respecto, bueno, lo voy a comentar un poco más adelante, pero no hay una articulación, y en un contexto, en una situación, como una coyuntura como la actual, donde se están transfiriendo muchas de las potestades o muchas obras directamente que estaba haciendo Nación, se las está delegando a las provincias, y la realidad es que ahí se presenta una situación de incertidumbre, una incógnita muy grande en términos de cuánta armonización, cuánta articulación, cuánta planificación coherente y consistente se está llevando a cabo a nivel gobierno en general, gobiernos argentinos, o sea, tanto el nacional como los 24 gobiernos provinciales, entonces, o subnacionales. ¿Qué está pasando ahí? Claramente hay un vacío fuerte que se potencia ante esta situación en donde la proporción de la participación de las provincias o los gobiernos subnacionales en la inversión pública es claramente creciente. Bueno, me quedan pocos minutos, vamos a ir entonces a las recomendaciones y estas están planteadas en términos de una pregunta. ¿Qué se puede hacer para fortalecer al Sistema Nacional de Inversión, al SNIP? En realidad debería decir al Sistema Nacional y a los sistemas en general, federales, ¿no? Entonces, una cuestión que a mi juicio es importante es incorporar la dimensión política en el proceso decisorio formal. O sea, esto de tener una ficción en términos de que los proyectos tienen que ser elegidos en función a la realidad es que hay que hacer una adecuación. Se puede hacer una adecuación, se ha pensado eso en su momento y creo que es más sano para todas las organizaciones. De hecho, tengo ahí un poco de tiempo. Por ejemplo, ¿cómo se había resuelto en un momento esta cuestión de la inconsistencia entre lo que son los procesos de la estructuración formal y lo que operan en la práctica? Bueno, en el caso de Argentina se había establecido que los proyectos de mayor a determinado monto tenían que tener previamente a su inclusión en el presupuesto, tenían que tener, o sea, en realidad para poder ser seleccionados tenían que tener un dictamen de la Dirección de Inversión Pública donde decía si el proyecto era rentable o no era rentable. Ahora bien, con el paso del tiempo lo que terminó sucediendo es que
Primero porque es costoso hacer el cálculo. Segundo porque el umbral está un poco bajo, a partir del cual tenían que hacer el estudio. El estudio es costoso, entonces había proyectos de la realidad, uno lleva tiempo, entonces la realidad está un poco descalzado, tenía que hacer, en aquel momento tendría que haber sido el monto más alto. Pero, ¿cómo lo había resuelto el sistema? El sistema a veces se acomoda, es vivo el sistema, no es bobo. Entonces, se estableció una normativa donde, esto fue en el año 2012, donde los proyectos se permitía la inclusión en el presupuesto de proyectos de inversión que superaran ese monto, que establecía como requisito el dictamen de la ENIP, se permitía su inclusión en el presupuesto, pero antes de empezar su ejecución, su contratación, tenían que tener dictamen. Con lo cual, analicen la profundidad y la disfuncionalidad que estoy diciendo. O sea, un procedimiento que tenía como objetivo proveer información para la toma de decisiones, se postergó para una instancia donde la decisión ya estaba tomada, y no solo ya estaba tomada, sino que era ley, o sea, era un mandato legal, había que hacer tal o cual obra. Entonces llegaban a la Dirección de Inversión Pública pedidos de dictamen de los proyectos que ya habían sido incorporados en la ley de presupuesto, para que se den una idea de los proyectos que tenían que se incorporar, proyectos nuevos que se incorporaban en cada presupuesto y que estaban por arriba del umbral. Entre el 88 y el 95% de los proyectos no tenían dictamen antes de entrar al presupuesto. O sea, la disfuncionalidad era total, porque no había criterios, o sea, no estaban armonizados los criterios formales de cómo opera en la práctica el proceso. Entonces, eso es muy importante. Después, otra recomendación es que haya una integración plena entre el sistema presupuestario y el sistema de inversión pública en cuanto a lo procedimental, en cuanto a los plazos, las intervenciones de cada una de las agencias que tienen que ver. Bueno, tenía que ver, es clave que haya una articulación. En un momento el sistema de inversión pública había pasado a ser, en línea con esta situación que yo les comentaba, un sello de goma que ponía el visto bueno a proyectos que ya están en el presupuesto, y se enteraban de los proyectos que finalmente quedan en el presupuesto una vez que el presupuesto salía. Eso claramente no puede ocurrir si uno quiere que el sistema de inversión pública tenga algún tipo de incidencia. Otra recomendación es que el instrumento de información típico, que es el Banco de Proyectos, no sea solamente un instrumento de gestión. Aparece una pantalla en rojo que dice Time's Up, ya voy cerrando. Pero tendrías que ir cerrando, me parece. Exactamente, la pantalla roja tipo crónica parece. Entonces, el Banco de Proyectos tiene que ser un instrumento también de gestión y tiene que estar articulado también el instrumento del Banco de Proyectos con el instrumento de formulación del presupuesto en general. Finalmente, me quedan dos: afianzar la articulación con los sistemas de inversión pública provincial, que es una obviedad y que ya lo había comentado. En ese sentido, hubo avances y hay que continuarlos. Desde la Dirección de Inversión Pública, ahí se empezó a implementar en línea con lo que se hizo hace 30 años y se sostuvo, y de hecho vamos a celebrar en este seminario. Se creó el Foro Federal de Sistemas de Inversión Pública Provincial, y ya este es el tercer año. Es una muy buena iniciativa que se está sosteniendo y está creciendo, y hay encuentros anuales y encuentros periódicos, así que hay que celebrar esa iniciativa. Y otra cuestión que me parece, lo voy a decir brevemente, que es de mucha utilidad en el sistema de inversión pública nacional y en los subnacionales. Yo tengo experiencia, bueno, en el caso de una provincia, también conociendo cómo opera, es el enfoque de brechas de infraestructura. El enfoque de brechas de infraestructura es algo así como un hermano menor de la planificación. El enfoque de brechas de infraestructura permite tener una noción de cuáles son los requerimientos en términos financieros de la inversión que los distintos estados nacionales o provinciales deben realizar para alcanzar los objetivos que el mismo estado y en general el mismo gobierno declama que quiere hacer. Entonces, muchas veces cuando uno hace ese ejercicio se da cuenta que los niveles de inversión están muy por debajo, o incluso la distribución entre los distintos sectores está muy desalineada de los objetivos que el propio gobierno declama. Entonces, bueno, en pocas palabras, esto es lo que yo les quería transmitir. Antes de cerrar, y si bien no suele ser usual en este tipo de espacios hacer una dedicatoria, yo quiero hacer una dedicatoria a mi papá. Entonces, con esto termino. Muchas gracias a todos.